Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarles una vez más en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Estamos en vivo desde nuestro país Venezuela para el mundo entero. Es un gozo poder saludarles a cada uno de ustedes a través del circuito radial, nuestras diferentes ondas hercianas en Chofar. Bendecimos a toda la gran familia que nos oye a través del circuito radial. También queremos bendecir a todos nuestros hermanos, amigos que nos oyen a través de www.chofarsonando.com y por supuesto a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan y nos ven a través de nuestra plataforma está establecido en YouTube. Bienvenidos una vez más. Es un gozo poder saludarles porque estamos nosotros convencidos, hermanos, que Dios nos permite este tiempo para seguir aprendiendo de su voluntad, una voluntad que es santa y perfecta, expresada en la bendita palabra de Dios. Y hoy, por supuesto, vamos a tener una linda lección de parte de Dios porque nos instruye, nos guía a través de lo que Él dejó establecido para nosotros, para cada uno de nosotros, para que nosotros, mientras estemos en esta tierra, contemos de las bendiciones de Él, contemos de sus maravillas, obtengamos todas las promesas que Él nos ha dado y, por supuesto, lo más lindo es que haciendo eso, poniendo en práctica la palabra de Dios, teniendo bendiciones en esta tierra, garantías también conseguimos para la eternidad. A nuestro Padre sea la gloria. Estamos altamente, hermanos, contentos, agradecidos, porque es una semana más de estudio, una semana que ha sido de una bendición tremenda, porque cada vez que el Señor nos guía, cada vez que el Señor nos sustenta, cada vez que el Señor nos ilumina, cada vez que el Señor nos liberta, a través de las Sagradas Escrituras, nosotros, hermanos, nos sentimos más comprometidos con Dios y eso no es gravoso, esa es una victoria lindísima. Hay, por supuesto, también noticias en el mundo lamentables, muy tristes, donde vemos, hermanos, el cumplimiento de las Sagradas Escrituras cuando el amor se enfría, producto de la maldad multiplicada pero con creces. La palabra del Señor no se equivoca, la profecía se cumple en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 12, cuando dice el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Acabamos nosotros ser testigos esta semana, a finales de esta semana pasada, inicios de esa gran tragedia dentro de lo que es la iglesia de los santos del séptimo día. Me refiero a el grupo mormón que fue prácticamente linchado, calcinado y desvivido en pleno servicio de su culto, donde un hombre fuera de los cabales o guiado por fuerzas demoníacas hizo lo que hizo. Una escabechina lo que allí aconteció. Hoy tenemos detalles que usted se va a sorprender, porque vemos, hermanos, cómo hay un ensañamiento hacia las personas que quieren hacer lo correcto. Quizás desde un punto de vista doctrinal equivocado, pero nunca, hermanos amados, ganaron lo que les sucedió. De verdad que fue una tragedia. ¿Y cuántas más han de venir? Y no porque nosotros lo deseamos o lo anunciamos o lo profetizamos, sino porque establecido está en la bendita palabra de Dios. Esos detalles los vamos a ampliar el día de hoy, pero antes quiero agradecerle al Señor por ese lindo tema que hemos traído durante toda esta semana, un tema que lo anunciamos en nuestro en vivo el día martes, el día lunes no pudimos hacerlo, pero el día martes cumplimos nuestros compromisos con ustedes, les anunciamos el título del mensaje que vamos a estudiar a partir del miércoles y ha sido una poderosa victoria, hermanos. Dios nos ha entregado un material lindo que viene a través de las Sagradas Escrituras y cada día nosotros, fortalecidos en la bendita palabra, nos establecemos correctamente para tener bendiciones acá. El tema lo hemos titulado de esta semana, que hoy día es la conclusión, familia cristiana. Porque Cristo tiene una familia. Él lo dice claramente en su palabra, en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 50. Cuando lo solicita María y sus hermanos carnales, hijos de José,
Y vienen aquellos organizadores de la reunión donde él estaba pero lleno, repleto de gente, que ahí no entraba un alma más. Tanto así que no lo dejaban ni comer, no lo dejaban descansar. Entonces aquellos organizadores vienen y le dicen a Jesús: te busca allí tu madre, hablando de María, y te buscan tus hermanos adelfos, los hijos de José y María. Y resulta que entonces Jesús dice: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Hablando entonces Jesús de que Él tiene una familia que va más allá de lo sanguíneo, una familia que va más allá de la tradición. Es una familia que está en Dios, y Él dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él dice claramente, bendita sea la gloria del Señor, no es todo el que me dice Señor, Señor, el que entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera que la familia cristiana es la que hace la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros entendemos, comprendemos, aprendemos de la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Aquí está. Lo que es la voluntad de Dios para su familia, aquí está. Todos los que son familia de Dios, toda la familia cristiana se apega a lo que escrito está. Si sale de este marco, no es la voluntad de Dios, por ende no se puede hablar de familia cristiana. ¿Usted entiende? Es decir, es sencillo, diáfano, es exactamente como la constitución de un país. Cada país tiene una constitución, y usted, para ser considerado como un ciudadano, una ciudadana venezolano en el caso nuestro, usted tiene que apegarse a ese marco legal. Así en cada país. Usted, para ser chileno, tiene que ser una persona que respete el marco legal. Si por alguna razón usted dice ser chileno, ser venezolano, colombiano, ser brasileiro, ser peruano, ser ecuatoriano, boliviano, estadounidense, mexicano, hondureño, panameño, salvadoreño, pero usted no se apega al marco constitucional y no cumple con la constitución de su país, usted está hablando simplemente porque no tiene el apoyo de la nación, y las autoridades de la nación no la van a reconocer, no lo van a reconocer. Así de sencillo. Esto es exactamente igual con relación a la familia cristiana. Si usted dice ser de Cristo, si usted dice ser de la familia de Dios, de los que cumplen su voluntad, pero usted está haciendo algo que no tiene fundamento en las Sagradas Escrituras, que viene a ser la constitución espiritual, usted no es de la familia de Dios, no es la familia cristiana. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Dice en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Dice Mateo capítulo 7. Muchos me dicen Señor, Señor, pero no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermo, y yo os diré: apartaos de mí, no les conozco, hacedores de maldad. No les conozco. Es decir, que yo les estoy leyendo y citando lo que dicen las Sagradas Escrituras. Sé que este tema trae escozor,
de repente trae una picazón porque usted dice, pero bueno, yo sí soy familia cristiana. No importa lo que diga ese caballero, mi persona. Bueno, déjenme reforzar la idea. No soy yo el que lo digo. Es la Biblia. Y sabe, yo no estoy juzgando a nadie. Si Jesucristo no vino a juzgar, según Juan capítulo 3, verso 17, dice, porque no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Eso lo dice Jesús. Jesús dice, yo no os condeno, yo no os juzgo, pero hay algo que juzga, que no es Jesús y no soy yo. ¿Qué es lo que juzga? La palabra que Cristo ha dicho. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 48. Las palabras que os he dicho, esa le juzgarán en el día postrero. Vamos a oírlo épicamente, textualmente. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta? Es decir, no soy yo, no es Jesús, es las palabras que él ha dicho. Y las palabras que él ha dicho están aquí. Decíamos al inicio de esta programación el día miércoles, es la voluntad del Padre, entendiendo que la familia de Dios hace la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros somos gerentes, padres de familia, cuando nosotros somos mayordomos de nuestro hogar, cuando nosotros llevamos nuestra casa como cabeza, lo que nosotros decimos, respaldado por Dios en justicia, se tiene que hacer en el hogar, ¿sí o no? Dios tiene una voz, Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad, de arriba lo que está en los cielos, de abajo lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Sean tronos, dominios o potestades. Es decir, que nos tenemos que regir por la voluntad de Dios. Y yo les hacía una pregunta. ¿Es la voluntad de Dios la borrachera? No. No porque yo sea caprichoso. No porque yo tengo una mala experiencia con el alcohol. No porque yo estoy frustrado porque no puedo tomar alcohol. No porque yo no tenga acceso a tomar alcohol. No porque yo sea un resentido. No porque yo sea una persona con resentimientos por alguna mala experiencia que tuve en el pasado con relación al alcohol o al consumo del alcohol. No. Es que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Les decía, es la voluntad del padre de familia que una persona que dice que es familia de él, que dice que es familia cristiana, que dice que es familia de Dios, sea mentiroso. No. La Biblia dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Los idólatras. ¿Es la voluntad de Dios que usted tenga un yeso, una imagen, una deidad en su casa y usted le prenda velitas y le rece? No. Y yo les decía, si usted me demuestra en la Biblia que Jesucristo le prendió una vela a una imagen, si usted me demuestra que uno de los apóstoles de Jesucristo lo hizo, si usted me demuestra que Jesús le rezó a María, le rezó a José, le rezó a Isaías, le rezó a Moisés, yo me hago catolicista. Pero si no me lo puede demostrar bíblicamente, no soy yo el que estoy equivocado, no soy yo el que tengo que rectificar. Creo que el que tiene que rectificar es otro. Y como esto no se trata de caprichos, aunque yo no le puedo obligar a usted a no ser caprichoso, a no ser caprichosa. Si usted después de tan grande y poderosa evidencia como yo les estoy mostrando y les voy a mostrar, gracias a Dios, a través de la Biblia, y usted persiste, insiste en hacer lo contrario a la voluntad de Dios,
yo no puedo hacer nada. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que sea injusto todavía. Y el que sea justo más. Y el que es limpio, límpiese más. Y el que es sucio, ensúciese más. Si usted es idólatra y después de estas mis palabras, usted insiste sin ningún amparo, sin ningún respaldo en las Sagradas Escrituras, y usted insiste, yo le digo, llene su medida, no se preocupe. La Biblia dice que el que está en idolatría y no quiere rectificar, sea más idólatra, no se preocupe, llene la medida. Dice el Señor claramente, mía es la venganza, yo cobraré. Aleluya. Así de sencillo. No se trata de que yo me imponga con caprichos, pero tampoco usted. Lo que yo le digo tiene respaldo y asidero en la Sagrada Escritura. Yo le estoy diciendo que un idólatra no va a entrar al reino de los cielos. ¿Quién es un idólatra? Una persona que tiene imágenes, una persona que tiene yesos, una persona que tiene estampillas, una persona que le reza a deidades como María, que le reza a deidades como a Gregorio, que le reza a deidades como San Francisco, Pancha Duarte. Esa es una persona idólatra. Ese no va a entrar al reino de los cielos. Si usted dice que es familia de Dios, si usted dice que es familia cristiana y usted lo hace, usted no es familia de Dios. Y no lo digo yo. Mire y oiga lo que dicen las Sagradas Escrituras, constátelo con nosotros, esto es muy importante. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Constate usted, véalo usted. Mire quién no va a entrar al reino de los cielos. Esta es una listita pequeña, mire por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los injustos, ni los avaros, ni los maldicientes entrarán al reino de Dios. ¿Quién lo dice? José Rodríguez. No, yo simplemente les estoy recordando porque la función del Santo Espíritu en mí me hace recordar lo que Jesús ha dicho. Ahora, si usted es contradictor a esta lectura, no es contradictor a mí, es contradictor a Dios. ¿Usted quiere estar bien con Dios? Apéguese a esta palabra. Repito, esta es la constitución espiritual del cielo y de la familia de Dios, de la familia cristiana. Si usted está fuera de ese marco, si ahí dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos y usted es idólatra, usted está fuera del marco. No lo execro yo. Usted mismo se espectora. Claro, es usted el que se saca a sí mismo. Es usted el que se execra de la familia cristiana. Usted mismo con su comportamiento. Sencillito, diáfano. Esto es la palabra del Señor. Y recordemos lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 4. Todo lo que se escribió, todo lo que se dejó por evidencia del pasado es para nuestra enseñanza. Yo quiero que usted lo oiga. Libro de Romanos capítulo 15 versículo 4. La bendita palabra de Dios establecida está. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, ¿para quién se escribieron? Para nosotros. Esto está escrito con antelación. ¿Se da cuenta, hermanos? Es que esto es sencillo, muchachos. Esto lo que necesitamos es tener la revelación de Dios y por lo menos 2 dedos de frente, un poquito de esa capacidad
de nosotros ajustarnos, porque establecido está en la bendita palabra de Dios. Y si está establecido en la bendita palabra de Dios, yo tengo que ser, hermanos, entendido que si quiero ser de la familia cristiana, quiero ser del pueblo de Dios, quiero ser exactamente de lo que es la familia de Dios en la tierra, para estar en la eternidad con los ángeles, querubines, serafines, con los ancianos, con Dios y con Jesucristo y con los seres que han dormido primero que yo, hermano, yo tengo que apegarme al marco legal. Esto es sencillo, hermanos. Esto es el ABC. Claro, esto lo entiende hasta un niño, hermano. Un niño lo entiende cabalmente. Para ser de una institución escolar, un niñito, un kinder, un primer grado, tienes que pertenecer a esas planillas, tienes que estar dentro inscrito y apegarte al reglamento. Color de uniforme, cortes de pelo si lo exigen, horarios. No es que tú vas a ingresar a la cañona, o sí, por las bravas, no. Por capricho, no. Hay que cumplir la norma, y la norma establecida está. Y cielo y tierra pasará, y la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo no cambia. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Establecido está, hermanos. Esa es las sagradas escrituras, muchachos. Entonces, en este punto, yo les decía que la familia cristiana tiene una característica, es la que hace la voluntad del Padre. Si usted dice ser familia cristiana, si usted dice ser familia de Dios, pero usted no hace la voluntad del Padre, no se vista que no va. Porque la voluntad del Padre establecida está. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura, que es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a las Sagradas Escrituras para que usted tenga exactamente, hermano, a lo que yo me refiero. Remítase. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. La bendita palabra de Dios establecida está. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el sol de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en oír. Yo me remito aquí si quiero oír la voz de Dios. Esta es la palabra profética más segura. 66 libros, una biblioteca, 66 libros, de Génesis a Apocalipsis. Es la palabra profética, es la voluntad de Dios que se escribió antes para mi enseñanza, para que yo sea exactamente un buen ciudadano cristiano, un buen ciudadano del reino celestial, un buen hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Y eso es lo lindo de todo esto, muchachos, que nosotros tenemos apego y arraigo a las Sagradas Escrituras. Ahora, presta atención porque también trascendimos, no nos quedamos allí. Miren, les he dicho, hermanos, que dentro de la cristiandad hay gente muy hermosa, gente, la mayoría son lindos dentro de los cristianos. Pero el enemigo se ha infiltrado desde siempre. Saben que el enemigo maneja una máxima: divide y vencerás. Eso es lo que hace el enemigo. Esa teoría la incorporó el enemigo. Divide y vencerás. El Señor Jesucristo dijo: un reino dividido
no puede prevalecer. Y yo les he dicho que Satanás, después de la partida de nuestro Señor y de nuestros hermanos apóstoles, él incrementó con una fuerza descomunal contra la congregación. Él suponiendo que ya el rebaño estaba debilitado, y en cierta parte tuvo razón. Por eso era que Pablo insistía con tanta vehemencia. Por eso era que Pablo fue dirigido por el Santo Espíritu a decírselo a los creyentes. Lo dijo en Éfeso, pero es para todos. Y eso que él dijo está bien establecido en Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 20, vamos a las Sagradas Escrituras para que usted lo constate conmigo. Vamos a leer del verso 21, vamos a leer hasta el verso 28. Por favor, oído al tambor. Mire cómo Pablo lo anuncia, lo que iba a venir sobre la congregación, porque el enemigo maneja una teoría. Él dice, divido y venzo. Y es lo que ha hecho con los cristianos, dividir. Mire, por favor, lo que dice el libro de Hechos, capítulo 20, verso 21 al 28. La bendita palabra del Señor establecida está. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna otra cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Siga leyendo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lea el siguiente. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Allí está. Velen, porque después de mi partida yo sé que se levantarán lobos rapaces que devorarán al rebaño. Y de ustedes mismos, hombres que destruirán la obra de Dios. Es exactamente, ellos murieron. Y a partir del siglo II, lo que hubo fue un saqueo a las cosas de Jesucristo, a la obra de Dios, a la obra cristiana. Y el catolicismo se apropió. Lamentablemente fueron engañados nuestros hermanos romanos, que iniciaron muy bien, aunque ya habían vestigios en la carta a los romanos. Ellos iniciaron bien, pero ellos, por ser el epicentro de poder de Roma, cayeron en la trampa de que le ofrecieron los políticos. Los políticos hicieron una jugada política con la iglesia y embochincharon la iglesia, que era la iglesia romana, donde estaba la capital del mundo entero, hablando del mundo occidental, y ellos fueron, hermanos, embestidos con la apostasía tremenda, donde se obligó en el 380 a llamar a todos los cristianos catolicistas. El que no fuera llamado católico, entonces debía ser enjuiciado, apresado, desvivido, perseguido, destruido, todo lo que
tenía en su poder sus escritos, todo. Eso fue lo que hizo la iglesia catolicista a partir del 380. Ellos se adjudicaron, diciendo que son los que hicieron la Sagrada Escritura. Y dése cuenta que una de las formas de ellos atacar, es decir, tú estás leyendo la Biblia que nosotros hicimos, por favor, hablen conmigo para por lo menos ayudarlos en la historia a comprenderla. Se apoderaron de las Sagradas Escrituras, la tradujeron solo al lenguaje ecuménico para el tiempo, al latín. No permitían que las personas obtuvieran un manual. Al quien conseguían con un manual de estos, lo llamaban hereje. Fue el tiempo del oscurantismo hasta a mediados del siglo XIII, XIV y XV, donde vino la reforma por hombres valientes. Pero cuando ellos reciben el golpe de la reforma, hubo un contragolpe llamado contrarreforma. Ellos no se quedaron tranquilos. Ellos reciben un golpe, un knockout le dieron los reformadores. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no se quedaron en el suelo. Un imperio, todavía son el imperio romano, el imperio que está en el Vaticano. Ellos hicieron un contragolpe llamado la contrarreforma. ¿Y sabe cuál es uno de las estrategias o estratagemas que ellos usaron en la contrarreforma? Infiltrarse dentro de los grupos cristianos. ¿Para qué? Para dividir. ¿Sabe cómo dividieron? Colocándoles adjetivos a los cristianos. Como ellos tenían un adjetivo, católicos, catolicistas, ellos querían que todos tuvieran un adjetivo. Pero antes de ir con los adjetivos, yo quiero que leamos Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9 al 11, porque la familia cristiana cumple la voluntad de Dios, es la que se apega a la voluntad de Dios y tiene una forma de hablar. Y esa forma de hablar no es porque nos pongamos de acuerdo humanamente, no es porque yo le diga a mi hermano o a mi hermana, mira, vamos a hablar esto, no. Es porque estudiamos la Biblia, aprendemos la doctrina y homologamos nuestro hablar en base a lo que establecido está en las Sagradas Escrituras, no por lecturas y enseñanzas de hombres, sino porque yo aprendo la voluntad de Dios a través de las Sagradas Escrituras, estudiando la Biblia con mis hermanos, constatando que lo que se dice es verdad, como lo hacían los creyentes de Berea en Hechos capítulo 17, versículo 11. Ellos eran más nobles y verificaban que todo lo que se hablaba estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Ahora, la familia cristiana habla una sola cosa. Oído al tambor. Mire lo que dice Primera de Corintios 1, 9 al 11. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué más dice el 12? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Allí está. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia catolicista en medio del contragolpe de la contrarreforma? Ellos se infiltraron y empezaron a susurrarle a los líderes lo siguiente: mira, ¿cómo tú te vas a llamar? Bueno, cristiano. No, pero ¿cristiano qué? No, cristiano. No, tienes que llamarte como tu líder. ¿A quién tú sigues? A Lutero. Bueno, llámate cristiano o luterano. Pero Pablo dice en Primera de Corintios, unos dicen que son de Pablo, mío. Otros dicen que son de Apolos, de Apolos.
Otros dicen que son de Cefás, Pedro, de Pedro. Otros dicen que son de Cristo, verdaderamente. De Cristo, sí. ¿Es Pablo el que ha muerto por vosotros? No. Y Pablo dice entonces, hablen una misma cosa. Mire, y se los digo aquí, no me importa que usted tenga escozor en este momento y la urticaria llega a su vida y empiece usted a rascarse y a decir, oye, el pastor se está metiendo con mi fe. Si usted me ve así, ore al Señor y ayune porque usted necesita liberación. Yo les estoy mostrando pruebas bíblicas y le he dicho a usted, si usted me demuestra que yo debo llamarme cristiano luterano a través de las Sagradas Escrituras, deme el texto bíblico y yo me arrepentiré públicamente y pediré perdón. Si usted me demuestra que yo debo ser llamado cristiano calvinista a través de las Sagradas Escrituras, yo le pido perdón. Si usted me dice que yo me tengo que llamar cristiano anglicano a través de las Sagradas Escrituras, yo le pido perdón. Si usted me demuestra que yo tengo que ser cristiano catolicista, yo le pido perdón, me retracto públicamente. Si usted me dice que yo debo ser cristiano evangélico a través de las Sagradas Escrituras, yo me arrepiento. ¿Sabía usted que la palabra católico no aparece en las Sagradas Escrituras? ¿Sabía usted que la palabra evangélico no aparece en las Sagradas Escrituras? Que consiga evangélico. Evangelista aparece, evangelio aparece, pero muéstreme dónde, en qué versión, en qué revisión, en qué Biblia aparece la palabra católico o aparece la palabra evangélico. Si usted me lo demuestra, yo me convierto a su religión. No la va a conseguir. Esos son recursos, herramientas lingüísticas. Son transculturizaciones que nosotros las hemos tomado para nosotros. Un ejemplo que le voy a poner de lo que es un recurso lingüístico. Wi-Fi. Ese término no es en español. Es un recurso que yo traigo de otra cultura. Wi-Fi. Eso no tiene ningún tipo de traducción al español. Es por eso que digo Wi-Fi y ellos lo pronuncian Wi-Fi. Ahora, cuando yo digo Wi-Fi se me entiende, pero eso no es de un vocablo español, castellano. Eso es un recurso lingüístico. Otro ejemplo, tips. Tips. Les voy a dar un tips. Eso es un recurso lingüístico. ¿Se entiende? Pero no es un término en español. No tiene una traducción. La palabra católico se incorporó a favor de una religión, una secta como los catolicistas. El término evangélico se acuñó a partir del 1500 después de la Reforma, pero en las Sagradas Escrituras, por favor, una vez más, y no se sienta mal conmigo, aquí, ubíqueme aquí en cualquier traducción que aparece la palabra evangélico. No aparece. Ahora, ¿qué se aparece? Como me decía ayer mi hermano Julián Rodríguez, me decía,
Pastor, ¿y la palabra cristiano se aparece? Uy, Julián, por demás. Mira lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 26. Libro de Hechos capítulo 11, verso 26. La bendita palabra del Señor establecida está. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó? Cristianos. Por primera vez en Antioquía. Primer siglo. ¿Cómo se les llamó? ¿Cristianos católicos? No. ¿Cristianos evangélicos? No. ¿Cristianos luteranos? No. ¿Cristianos pentecostales? No. Cristianos. ¿Por qué vamos a inventar? Y usted dirá, pastor, pero esto sirve de algo. Sí, hermanos, la narrativa sirve. Empecemos con una narrativa correcta para nosotros tener bien definido un acto, un hecho, y podamos explicarlo cabalmente. Cuando se dice cristiano católico, cuando se dice cristiano evangélico, cuando se dice cristiano luterano, cuando se dice cristiano pentecostal, cuando se dice cristiano adventista, cristiano bautista, es la división que quiere el diablo. Divide y vencerás. Ah, pastor, pero entonces nos quedamos con una sola cita en Hechos capítulo 11, versículo 26, no. Cuando Pablo le testificaba a las autoridades, porque recuerden que cuando Pablo es llamado Saulo de Tarso, él, perseguidor de la iglesia, vía a Damasco, él iba rumbo a Siria a perseguir a los hermanos sirios, a los hermanos que habían migrado a Siria, a los cristianos que estaban en Siria. Y cuando él va rumbo a Damasco, le aparece Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, Yeshua, al que tú persigues. El Señor le dice, te levanto como un vaso para que lleves este evangelio delante de reyes. Y esa es la misma voz que le da a Ananías cuando le dice a Ananías, anda y ora por Saulo de Tarso. Ananías le dice, oye, él es perseguidor de la iglesia. Y el Señor Jesús le dice, instrumento valioso en mis manos será. Y llevará este evangelio delante de autoridades, reyes y príncipes. Exactamente así fue. Cuando Pablo testifica a Agripas, él tiene un discurso tan claro, tan nítido, que el mismo Agripa se sintió impactado. Y Agripa dice, por poco Pablo me hace ser y convertirme a bautista. Sí, como no. Por poco me haces convertirme en evangélico. Sí, como no. Por poco me haces convertirme a católico. Sí, como no. Por poco haces convertirme en presbiteriano, Pablo. Sí, como no. Por poco me haces convertir en mormón, Pablo. Por poco me haces convertir en los testigos de Rupsel. Sí, como no. Por poco me haces convertir en cristiano. Hechos, capítulo 26, verso 28. Hechos, capítulo 26, verso 28. Oído el tambor. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser no pentecostal, no bautista. Y repito, de repente usted siente, ojo, le pica la piel en este momento. Hoy dice, pero este varoncito. Le he dicho, demuéstreme en la Biblia como yo le estoy demostrando lo que yo predico. Yo estoy predicando lo que la Biblia dice. Si usted le da picazón, yo lo siento por usted. A mí en algún momento me ha dado.
pero yo permito que el Espíritu Santo me rasque y yo me voy a las Sagradas Escrituras y ahí se me termina la picazón, porque esa es la medicina. Es bálsamo para nuestros huesos, medicina para nuestro cuerpo. Constátelo, y si usted por alguna razón se ha dividido con adjetivos al cristiano, es el momento de que usted cese una mala práctica, por favor. Y usted dice, bueno, pastor, con 2 textos nada más, usted va a decir que somos cristianos. No con 2, con más. Un ejemplo. Pedro, cuando se dirige, bendita sea la gloria del Señor, a los hermanos en su primera carta, le dice, bendito ustedes cuando por la causa de Rupsel sufran, sí como no. Bendito ustedes, siéntanse dignos o bienaventurados cuando por ser pentecostales sean perseguidos, sí como no. Cuando por la causa bautista sean perseguidos, sí como no. Por la causa de Martín Lutero sean perseguidos, sí como no. Por la causa de Calvino sean perseguidos, sí como no. Por la causa de José Rodríguez sean perseguidos, pero por favor. Por la causa de los anabaptistas, por la causa de los Quaker, por la causa de los pentecostales sean perseguidos, sí como no. No hay, hermanos. Pedro dice, cuando como cristianos, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. La bendita palabra del Señor establecida está. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Repetimos, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, ¿qué soy yo? Cristiano. ¿Cómo los llamaron a ellos en Antioquía cristianos? ¿Cómo asumió Agripa que se iba a convertir en qué? Cristiano. ¿Qué Pedro recomienda padecer como? Cristiano. Entonces, yo soy cristiano, tengo que estar dispuesto a sufrir, a padecer como cristiano. Yo me convertí en cristiano. Yo soy llamado, porque mi iglesia es llamada iglesia cristiana. Hermanos, no lo defino yo, eso lo define la Biblia. Lo demás es divisionismo. Soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefás, yo soy de tal. No, hermanos amados. Pablo no murió por nosotros, un buen hombre sí. Pedro no murió por nosotros, un buen hombre sí. Lutero no murió por nosotros, un buen hombre sí. Calvino sí, llenos de defectos igual que yo, y es por eso que no me puedo remitir a llamarme calvinista. Yo soy cristiano porque el único perfecto es Jesucristo. Cristo. Yo soy cristiano. Ahora, viene la gente, pero es que usted tiene que pertenecer a un grupo. ¿Y por qué tengo que pertenecer a un grupo? ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que pertenecer a un grupo? Es decir, Isaías fue cristiano. Él esperaba un hombre llamado el admirable, el consejero, el Dios fuerte. Él esperaba a Cristo. Isaías no conoció el evangelio de Jesucristo. Isaías no fue salvo. Él era cristiano. Ahora, si usted quiere decir, yo soy cristiano, que predico las buenas nuevas, el evangelio, esa es otra voz. Yo soy cristiano que estudio las Sagradas Escrituras. Yo soy cristiano que predico las buenas nuevas, el evangelio de Cristo. Esa es otra voz. Pero si usted dice,
Yo soy evangélico y aparte, mire esto, soy cristiano evangélico pentecostal, mayor poco de apellido. Ay, Dios mío. Es como el que dice, soy cristiano magallanero y del partido tal. Hermano, ¿qué es eso? Yo soy cristiano evangélico tal. Yo soy cristiano liberal tal. Yo soy cristiano adventista tal. Mire por favor esta congregación que acaba de tener esa tragedia. Cristianos, los santos del séptimo día. Pero por Dios. Hermano, cristianos de los santos del séptimo día. Entonces los rótulos aparecen en las casitas, en las 4 paredes. Iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, iglesia cristiana, evangélica, bautista, iglesia cristiana de los santos del séptimo día. Y uno dice, Dios mío querido, iglesia evangélica, pentecostal, unida. Ay, Dios mío. Pero eso es un divisionismo. Eso no es bíblico. Hablen una misma cosa. He sido enterado por los de Chloe que ustedes están diciendo que son de Pablo, de Pedro, y eso es una estratagema que vino después de la Reforma. Eso se llama contrarreforma, un contragolpe que dieron los católicos para dividir la cristiandad verdadera. Eso es la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál debe ser mi fundamento? Mi fundamento debe ser el de la palabra. Patriarcas. ¿Como quién? Como Abraham. Patriarcas. ¿Como quién? Como Noé. Profetas. ¿Como quién? Como Isaías. ¿Como quién? Como Jeremías. ¿Como quién? Como David. Apóstoles. ¿Como quién? Como Pedro. Como Pablo. Como Mateo. Como Juan. Yo tengo que apegarme a las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo del 16 al 19 para que usted vea cuál debe ser mi fundamento, porque ya Dios no tiene un solo pueblo. Dios de los dos ha hecho uno. ¿Quiénes son esos dos? El pueblo de Israel y el pueblo gentil. ¿Qué es el pueblo gentil? El resto del mundo que cree en Jesús. Él ha hecho entonces un solo pueblo. Mire lo que dice, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 16 al 19. La bendita palabra del Señor establecida está. Y mediante el madero reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria sea a Dios. ¿Se da cuenta? Ya estamos nosotros en grupo. Ahora, importante esto. Por allí hay comentarios importantes, respetables, y todos los vamos a leer. Pero hay hermanos que dicen, no, es que los cristianos los pusieron los romanos. Miren, les estoy dando cita. ¿No está viendo usted las citas? Claro, pero si usted quiere ser terco, no fueron los romanos, todos. Agripa lo reconoció. Los hermanos de Antioquía lo reconocieron. Pedro, que es autoridad según de la iglesia catolicista, Pedro dice padezcan como cristianos. Cristianos.
Porque servimos ¿a quién? A Cristo. Los que siguen a Trump, ¿cómo se llaman? Trumpistas. Los que siguen a Messi, mesistas. Los que siguen a Cristiano Ronaldo, cristianos ronaldistas. Los que siguen a Cristo, aleluya, cristianos. ¿Se da cuenta? No sea cabezón, no sea cabezona. Y que esto se lo digo con amor. Sonríase, como dice nuestro hermano Gille, que Cristo le ama. Ahora, importantísimo, porque de repente usted dice, ya el pastor, Dios mío querido. Miren, hermano, la iglesia tiene que ser formidable. Se tiene que mover en la firmeza, se tiene que mover en la unidad de seguir estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Por qué nosotros somos fuertes y por qué la iglesia primitiva era fuerte? Porque la iglesia primitiva, como nosotros, estudiaba las Sagradas Escrituras. Por allí a veces escucho, no, vamos a levantar a jóvenes fuertes y vamos al congreso tal, como que esto fuera de un congreso de 3 días. Claro, los jóvenes se emocionan, porque allí tienen oportunidades de todo tipo, hasta de enamorarse, por cierto. Entonces, resulta que vamos a motivar a los jóvenes, vamos a reunir a los jóvenes y vamos, mire, no hay mejor manera de motivar a un creyente, sea joven, mayor, niño, anciano, que buscar verdaderamente a Dios y la palabra de Dios. ¿Quiere usted saber cómo es una iglesia fuerte? Vamos a Hechos, capítulo 2. Y usted me dirá, ¿qué iglesia ha sido más fuerte que esta? Era tan fuerte que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Era tan fuerte que con el decirle en el nombre de Jesús, levántate, como se le dijo al cojo que estaba en la puerta de la hermosa del templo de Jerusalén. Hermanos, se levantaba la gente, caminaba, se llevaban los pañitos de Pablo a los enfermos y la gente se sanaba. ¿Por qué esa iglesia era formidable? Vamos a ver. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Oído el tambor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 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 ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Allí no estaba Agustín, allí no estaba Jerónimo, allí no estaba Dámaso, allí no estaba Juan Pablo II, allí estaban los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Pedro. ¿Dónde están los escritos de Pedro? Aquí. Allí estaba, bendita sea la gloria de Dios, Juan. ¿Dónde están los escritos de Juan? Aquí. Allí estaba Mateo. ¿Dónde están los escritos de Mateo? Aquí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para usted ser una iglesia fuerte, persevere en la doctrina de los apóstoles. Siga, por favor. En la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Siga, por favor. En el partimiento del pan. Partimiento del pan. Y en las oraciones. Y en las oraciones. Ora y vela. Ora y vela. Velar, ¿qué es? Estar pendientes para que la palabra del Señor se cumpla en nosotros. ¿Cómo así? No robarás. Vela. Cuando te dé las ganas de robar, vela. No robarás. No adulterarás. No idolatrarás. Vela. ¿Te das cuenta? Si crees que estás firme, mire que no caigas. Para levantarte será una carga. Ora siempre y guarda. Así es que se vive la vida cristiana. Ora y vela. Guarda la palabra de Dios. Ahora, sigue diciendo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y sobrevino un amor respetuoso,
un temor reverente a Jehová. Y eran hechas maravillas por los apóstoles. ¿Qué más? Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos, sí. Tenían en común todas las cosas. Y Dios añadía cada día a todos los que habían de ser salvos. La manera de tener una iglesia fuerte es permanecer en la palabra de Dios. Aquí voy a responder una pregunta. Por ahí hay una pregunta, ¿correcto? Mire lo que me dicen por acá. También quiero reivindicar a todos los que están en el circuito radial, las ondas hercianas de Chofar, en sus diferentes frecuencias, que me dicen, pastor, nos tiene olvidados solo por las redes, usted responde. No, hermanos. Dice, bendiciones, pastor. Una pregunta. ¿Qué dice usted de las danzarinas y los danzarines? ¿Eso es de Dios? Oído. Bendiciones, pastor. Una pregunta. ¿Qué dice usted de las danzarinas y de los danzarines? ¿Eso es de Dios? Bueno, les voy a hablar por lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hermanos, miren, si usted que me oye, que me hizo esa pregunta, me demuestra a mí, mire lo que le voy a decir, que Jesús danzó, que los discípulos de Jesús danzaron, que Pablo danzó, cualquiera de esas tres. Si usted me demuestra a mí que Pablo danzó, si usted me demuestra a mí que los apóstoles tenían un grupo de danzarinas y danzarines, de repente Judas era danzarín. Si usted me demuestra a mí que Salomé, María Magdalena, María encabezaba el grupo de danzarinas y danzarines, yo empiezo a predicar el ministerio de danzarines y de danzarinas. Lo siento, muchachos, lo siento, muchachas, pero esto tenemos que llamarlo por nombre. Y de repente usted, que es un jovencito, una jovencita, dice, oye, por eso es que me cae mal este varón. Bueno, yo no le estoy cayendo mal. Si usted me ve así, arrepiéntase. ¿Por qué? Porque eso no aparece en la Biblia. Usted de repente dice, bueno, pero David danzaba. La Biblia dice que danzaba como un corderito. Sí, dice que también lo hacía desnudo. De cuando en cuando. Y dice también que se hacía pasar por loco. Y dice también que mataba a sus enemigos. Y dice también que se circuncidaba. Y dice también que se vengaba. Entonces, lo que David hacía, usted lo tiene que tomar por ejemplo en todo. Circuncídese. De cuando en cuando eche su danzadita desnudo. Mate a sus enemigos. Y tenga 900 esposas y 600 concubinas. Usted dice, pastor, eso era en otro tiempo. Esa era en otro tiempo. Para una cultura hebrea. Como María danzaba al pasar el Mar Rojo. Otra cultura que era para ese grupo. Pero les he dicho que una doctrina se soporta de tres formas. Cuando es la doctrina del Señor, número 1, la certifica el antiguo pacto, aparece en el antiguo pacto la práctica. La danza aparece en el antiguo pacto, pero no la enseñó Jesucristo. Y la condición sine qua non de que una doctrina es de Cristo es que Cristo la haya predicado y los apóstoles la han predicado. Cuando solo está en el antiguo pacto, como la danza, se queda como tradición de un pueblo, que por cierto no sirvió de mucho, porque para eso apareció Jesucristo. Dijo Jesucristo, ya no quieres ofrendas ni holocaustos, yo voy a hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto segundo. Padre, vengo a hacer tu voluntad. Porque la primera no sirvió. El primer pacto no sirvió. De manera que
sí le puedo decir lo que la Biblia nos enseña de una manera cabal. ¿Qué sí hacía Jesucristo aparte de orar? Aparte de predicar, aparte de sanar, Jesucristo cantaba. ¿Cómo? Sí, Jesucristo cantaba. Mire lo que dice, por favor, el libro de Mateo, capítulo 26, verso 30. Oído el tambor. Libro de Mateo, capítulo 26, verso 30. La bendita palabra del Señor establecida está. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y cuando hubieron, léalo por favor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y cuando hubieron cantado el himno, Jesucristo cantó himno. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar. Eso Jesucristo sí lo hizo. Es decir, David cantaba, Antiguo Pacto, Jesucristo cantaba, Nuevo Pacto. ¿Qué? Nuevo Pacto. Silas y Pablo alababan al Señor y tembló cuando estaban presos. ¿Se da cuenta? Eso sí es doctrina. Cantarle al Señor. Cantar al Señor un cántico nuevo, cantar al Señor un cántico nuevo, cantar al Señor un cántico nuevo, cantar al Señor, cantar al Señor. Cántale al Señor. ¿Quieres motivar a tus hijos? Ponlos a tocar instrumentos. Eso de danzarinas y danzarines, discúlpame, pero te tengo que bajar de allí. No es bíblico. Si tú me demuestras que Jesucristo danzó, que Jesucristo abrió una clase de danzarinas, que Pablo la dirigió, o Timoteo, yo empiezo a danzar. Me pongo también de blanquito con mi cinturón dorado y empiezo. La gloria del Señor. ¿Te das cuenta? Es decir, y no se sienta mal, no se sienta mal. Estamos aprendiendo. De repente usted me ve a mí. No, hermano, yo no lo digo por usted, créalo. Yo simplemente estoy respondiendo. ¿Hay otra pregunta por allí? Mire lo que dicen a través del circuito. Los números aperturados: 0424-824-1932, 0426-583-8689, 0412-839-1545. Y también nos pueden escribir por www.chofarsonando.com y también por acá, por esta cajita maravillosa, que esto está full. Allí, eso está full. Por aquí dice lo siguiente: Pastor, ¿dónde Jesús asistió a conferencias? Esta es otra cosa, hermano. Empiezan algunos hermanos, claro, con un espíritu de motivación. Hermanos, mire, pero yo siempre les he dicho un dicho que le pertenece a Dante Alighieri, el pintor que hizo el arte de la parodia del infierno, siglo XV. Y él dijo: el infierno está lleno de buenos intencionados. En la Divina Comedia, Dante Alighieri. No me pertenece el pensamiento a mí. Mire, tener una buena motivación para que los jóvenes se motiven a la vez no está mal, pero se pierde tiempo y se cree que el malestar está en 3 días de conferencia. Igualmente, a veces se llevan los matrimonios a motivar los 3 días
y se les dice, bueno, en 3 días ustedes van a estar allí y se van a reconciliar. No, hermanos, miren, el matrimonio y los jóvenes se fortalecen, se llenan, es con la lectura de las Sagradas Escrituras, el patrón bíblico, cantándole al Señor y orándole al Señor. Así sí. Y eso no lo digo yo. Cristo no asistió a ninguna conferencia. Cuando lo vemos en ese vestigio que está en las Sagradas Escrituras, allí está la evidencia. Cuando tenía 12 años, lo llevan al templo a conmemorar. Y Jesús se puso a enseñarle a los maestros de la ley. Impresionante, el niñito, hermano. Un niñito, alguien más motivado que Jesús. Mire, Jesucristo no asistió a ninguna charla motivacional. Jesucristo no hizo ningún curso motivacional. Jesucristo no perteneció cuando niño a ningún grupo de danza. Él quería hacer la voluntad de mi Padre, porque eso le dijo a su mamá, eso le dijo a José. Le dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No lo sabes? Mire, y créalo que Jesucristo batalló igual que usted, jovencito que me oye. Cristo estuvo tentado mucho más que usted en todos los ámbitos. En todos los ámbitos Él fue probado. Porque Cristo, dice la Biblia, no lo digo yo, que Él, siendo Dios, se hizo carne, tomó forma de hombre para no aventajarnos, para no llevarnos ventaja. Él batalló en carne. Él batalló como tú, como yo, con deseos, con tentaciones, pero Él venció la carne y por medio de la carne, Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Eso está establecido en Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. La bendita palabra del Señor establecida está. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Él participó, juventud, carne como tú. Tú dices, pero es que se me hace difícil. A Cristo también se le hizo difícil. Pero es que yo soy joven, necesito ser joven. Cristo también necesitó ser joven. Y Él, siendo joven, no necesitó ni que de cursos, ni que de charlas motivacionales. Él quería hacer la voluntad del Padre. Muévete a agradar la voluntad del Padre. Aprende de la Biblia, lee la Biblia, ora, cántale al Señor, llénate de la presencia del Santo Espíritu. Deja de ser inmaduro, inmadura, y de dejarte mover por los deseos y apetitos de la carne. Cristo padeció en carne. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 5, vamos a leerlo, versículos 7 y 8. Mira lo que dice. Libro de Hebreos 5, 7 y 8. La bendita palabra del Señor establecida está. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Guau! ¿Qué ofrecía Cristo en los días de su carne, juventud? Ruegos, oraciones. Mira, sientes el deseo en este momento de tener una experiencia diferente. Sientes el deseo en este momento de darte un placer. Sientes en este momento el deseo de vivir una experiencia extraordinaria. Métete en oración, eso va a ceder. Clámale al Señor, eso va a ceder. Y después lo que te va a quedar es una profunda bendición, porque vas a vencer la carne. Y Cristo, siendo hijo, ofreció ruegos y súplicas a aquel que podía librarle de la muerte. Y a causa de su temor reverente fue oído, por eso fue exaltado donde está, y por eso tiene un nombre sobre todo nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se necesita.
Se necesita es un encuentro real con Dios. Esos superfluos, esa parafernalia que hoy día presentan, vamos a hacer cursos, vamos a meter a los niños en danzarinas y danzarines, eso es contrario a la Biblia. No lo digo yo, no es que yo sea fanático, no es que yo sea extremista, es que la Biblia no lo certifica, y si no lo certifica es una pérdida de tiempo. La Biblia testifica que es con ruego, oración en el Espíritu, lectura de la Biblia, adoración al Señor. Así sí. Dice, me ha parecido muy interesante este programa. Soy nueva creyente y me están invitando a un campamento juvenil. Me llamo Ana Carolina. No le digo, un campamento juvenil. Un campamento juvenil. Bueno, Carolina, Ana, debería ser un campamento juvenil para orar, no para jugar voleibol. Para jugar voleibol, tú con tu familia, ahí entre hermanas, entre primas, juega voleibol en tu casa, con tu mamá, con tu papá. Pero tú te vas a ir a un campamento cristiano a jugar voleibol. Pero por Dios, ese campamento cristiano tendría que tener 3 requisitos. Anótalos y pregunta, porque como no has ido todavía, te están invitando, pregunta. Miren, ¿cuántos estudios de la palabra voy a recibir? Temas que voy a aprender. ¿Cuántas horas de oración voy a tener? ¿Y cuántas horas de adoración en el Espíritu voy a tener? Allí sí. Si ellos te dicen tantas horas de estudio, tantas horas de oración, tantas horas de adoración, tú di, bueno, voy a ir. Pero si tú vas a ir a una actividad, una competencia de supervivencia, si tú vas a ir a un juego de fútbol y de repente hay hermanos que me dicen, hermano, pero tú estás radical. Hermanos, se trata de que es un campamento cristiano, bíblico, ¿no? Tenemos que ir a aprovechar el tiempo como familia cristiana, ¿no? Porque yo para hacer un deporte, yo tengo un área para hacer un deporte, no hay problema, me gusta el fútbol, yo puedo practicar el fútbol, pero yo voy a ir para un campamento cristiano a jugar fútbol. Pero por Dios, hermanos, ¿qué sentido es este? Se supone que es un campamento cristiano. Cristo jugó fútbol, hermano. Cristo jugó voleibol. Si usted quiere distraerse, vaya con la familia y distráigase. Tiene tiempo para distraerse. Tiene tiempo para jugar el fútbol. Tiene tiempo para jugar el voleibol. En la casa con su familia. Allí están los del colegio, los del cole. Juegue con los del cole, con los del colegio, la escuela, la universidad. Pero si usted va a un campamento cristiano, es hacer la obra de Cristo. Y Cristo no jugó fútbol. Sencillo. Cristo oró. Cristo clamó, rogó. Cristo cantó. Cristo sabía la palabra, Él es la palabra revelada. Eso es lo que tenemos que hacer en un campamento cristiano. ¿O no? Ahora bien, hermanos, en este punto, esto está importantísimo. Miren, quiero comentarles lo que ha pasado en la iglesia cristiana, los santos del séptimo día. Mira el poco del hombre, divisionismo. Y de hecho los mormones, ellos se sienten diferentes y ellos dicen que tuvieron una revelación. Esta es otra cosa. Todo el mundo Dios le revela. Todo el mundo Dios le revela. Pero cuando uno va a las Sagradas Escrituras, uno no ve ese tipo de revelaciones individualistas donde Pablo empezó a hacer casitas de oración por todas partes. Hermano, ¿en la Biblia hay alguna parte donde Pablo hizo casitas de oración por todas partes? ¿Y Pedro? Porque la iglesia es el grupo, no el lugar, no la casita, no las 4 paredes. Entonces, ¿qué sucedió? Murió
el líder, uno de los más viejos allí, un tal Russell, parece que a los Russell les gusta meterle a las varias apostasías. Russell, un fundador de los testigos de Russell, los testigos del cuerpo gobernante, que se hacen llamar testigos de Jehová, y Russell de los santos del séptimo día. Mire usted eso. Allí una persona se metió y disparó, lamentablemente, porque un error doctrinal, una apostasía, no merece, honestamente no merece eso. Pero, ¿qué es lo que ha acontecido? Hermanos, lo que dice la Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se ha multiplicado la maldad, se ha potenciado de una manera tan tremenda que cuando nosotros vemos el desenlace, hermanos, de algunos tiroteos en Estados Unidos hay tiroteo por todas partes, toda la semana. Pienso yo que Donald Trump, antes de estar cayéndole a cohetazos a las lanchitas que van por el Caribe, él debería de ver qué hace allá, hermanos. Ese es un tiroteo. Todas las semanas, 3 muertos, 4 muertos. En Estados Unidos, hermanos, mire lo que le pasó al mismo activista de la cristiandad, Charlie Kirk, baleado, cuando estaba hablando de que el cristiano puede usar un arma. Vio cuál es el problema de salir de aquí. Cuando se sale de aquí se empieza una interpretación humana. Cuando obligan prácticamente al creyente a tener una tendencia política y se ponen bravos los hermanos, cuando dicen, pero tú eres de izquierda o de derecha. Yo digo, no, yo soy de Cristo. Pero es que tú tienes que ser de izquierda y derecha. Y uno dice, pero ¿por qué tengo que ser de izquierda o de derecha? Yo soy derecho de nacimiento. Le meto a veces con la zurda, al boliche escribo con la zurda, como con la zurda, no hay problema. Yo soy ambidiestro. Pero yo tengo que pertenecer a una tendencia política. ¿Pero por qué? ¿A cuál tendencia política apareció Cristo? ¿A cuál tendencia política? ¿De qué partido político era Cristo? ¿De los herodianos? ¿De los romanos? ¿De los fariseos o de los saduceos? De ninguno. Él era del Padre. Yo soy del Padre. Entonces, igualmente, no, pero es que tú como que eres, pero bueno, esa es tu apreciación. Yo soy cristiano. Eso es lo que hace, hermanos, que el amor de muchos se enfríe. Tenemos que ser cristianos. ¿El cristiano cómo se conoce? ¿Quiere saber usted cómo se conoce el cristiano? Vamos a leerlo. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 35. Mire lo que dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, que si tuvieres amor los unos con los otros. No es el cristiano el que usa la Biblia más grande. Esta Biblia yo la tengo en mi corazón y la tengo en mi mente, gracias a Dios. No es cargar el libro. No es pernoctar todos los días o todos los domingos en 4 paredes. Es amar al prójimo. Y el amor corrige. El amor corrige. Ahora, el que no ama no corrige. No me importa, tú no me importas, no te corrijo, haz con tu vida lo que tú quieras. Pero el Padre, el Hijo que ama, corrige. Este es un culto de corrección. Sencillo, hermanos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día? El amor de muchos se ha enfriado, hermano. Hay un polo norte en muchos corazones. ¿Qué debemos nosotros hacer para este tiempo? Calentarnos en el amor de Dios. Mire, yo les decía reciente, hermano,
que la política, la doctrina, la enseñanza del diezmo radicaba en lo siguiente: en la ley del amor hacia Dios. A Dios se le da lo que es de Dios por amor. No se exige. Lo que es de Dios se le da a Él por amor. Lo que nosotros consideramos de nuestros bienes que es para Él, nada más para Él y meramente para Él, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Dios se le da lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. Esa es la ley del amor. Yo a Dios le voy a dar desde mi corazón. Si Dios me ha bendecido en las finanzas, yo voy a engrandecer lo de Dios, porque yo sé que es Él el que me ha bendecido, y yo voy a reconocer dónde está la obra de Dios, y nadie me tiene a mí que enmarcar en una ley, en una exigencia. Es por amor, como cuando uno ama a un ser querido y uno le da con amor. Así es Dios, hermanos. Uno le da desde sus bienes a Dios y uno se da por el prójimo. Mire lo que ha acontecido en esa congregación. Es muy lamentable, hermanos. Y esa persona salió de allí y terminó cayéndole a disparos a sus propios conocidos y a sus propios líderes. Lamentable, hermano, porque no hay doctrina. Lo que hay es enseñanza de hombres, dogmas de grupos. Dicho lo cual, quiero entonces hacer una oración por esta familia hermosa, por todos mis hermanos. Padre, gracias por tu amor, gracias por permitirnos este tiempo maravilloso para compartir tu palabra. Señor, oro por mis hermanos, por todos los que están presentes, todos los que están en este maravilloso programa, todos los que van a oír. Señor, en distiempo, bendíceles. Señor, ayúdanos a todos, fortalece nuestras vidas y descansamos en ti. Si hay algún hermano que está enfrentando situaciones difíciles en su hogar, ayúdalo. Situaciones difíciles en sus finanzas, provee. Situaciones adversas en su cuerpo, enfermedades, socórreles. Padre, porque en ti descansamos. Tú eres el Dios, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por ayudarnos y darnos la asistencia de tu Santo Espíritu. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Familia amada, les amo en Jesucristo. Gracias por su participación y por su tiempo. Mi cariño, mi respeto, besos y abrazos. Paz y shalom.